El objetivo de este vídeo, que está destinado al GES 1, es para repasar un aspecto que hemos estado haciendo un test y para repasar, pero bueno, he visto que algunos tenéis dudas todavía y me parece necesario pues, grabar este vídeo explicativo. Bueno, las funciones en las modalidades lingüísticas, que ya las dimos durante el primer trimestre del curso, es un aspecto relacionado con la comunicación, ¿vale? ¿Os acordáis? El emisor, el mensaje, el receptor, etcétera. Bueno, la función lingüística, aquí lo he definido, es la intención, es decir, lo que pretende el emisor o el hablante cuando dice el enunciado, ¿no? Es la voluntad, la intención comunicativa del que habla. Por ejemplo, si yo quiero decir una cosa objetiva, me estoy refiriendo a algo referencial. Si yo quiero expresar un estado de ánimo o un dolor, expresiva. Si yo quiero llamar la atención, apelativa, ¿no? Apelar a alguien. ¿Vale? Etcétera. Ahora lo veremos. Mientras que la modalidad es el resultado, es decir, cómo el enunciado se ha adaptado, se ha transformado a esa intención o función lingüística. ¿Vale? Es el resultado lingüístico. Si la función es la voluntad que depende de la persona que habla, la modalidad es el resultado, es la consecuencia. Es decir, he hablado así porque tenía esta intención. Por ejemplo, si yo quiero expresar que me he hecho daño o me han pisado y me duele el pie, yo voy a utilizar una modalidad exclamativa, lo más seguro, ¿no? Por eso está asociada la función expresiva con la modalidad exclamativa, ¿vale? Si quiero también decir algo objetivo, voy a utilizar la modalidad normal y corriente, ¿no? La modalidad que solemos decir que es la enunciativa, objetiva, ¿no? Ahora lo veremos. Bueno, en primer lugar, aquí tenéis las funciones lingüísticas, tenemos la expresiva o emotiva, normalmente se dice más expresiva, que es la que busca expresar sentimientos, emociones, ¿vale? Lo veis lo que acabo de decir, ¿no? Pues típico las exclamaciones, el uso de pronombres, etcétera. Por ejemplo, ¿qué susto me di? No te lo he dicho yo muchas veces, bueno, estoy expresando un punto de vista también, etcétera. La representativa o la referencial, ambas los mismos nombres, y la verdad es que yo digo más referencial que representativa, pero valen las dos, es aséptica, es decir, es objetiva. Por ejemplo, hoy el lunes, son las 5, el cielo es azul, ¿vale? Conativa o apelativa, yo digo más apelativa, ¿por qué? Porque es apelar. Si yo digo estoy apelando tu atención, estoy llamando tu atención. Consiste en influir, es decir, en condicionar a esa persona. Si yo te busco para que hagas algo, te estoy apelando a tu voluntad, es apelativa. Por ejemplo, Pepe, siéntate. Yo te estoy dando una orden, ¿no? Sería la modalidad imperativa, pero la función es apelativa, ¿vale? Porque yo quiero que te sientes. Y la poética o estética, que suele ser fácil porque aparece siempre en poesía, ¿no? En versos. Y los versos son fácilmente reconocibles por eso mismo, por la modalidad, ¿no? Por ese ritmo, ¿no? Se busca un mensaje, transmitir un mensaje que siempre va a ser estético al receptor, ¿vale? Cualquier fragmento de un poema, un verso, una metáfora, etcétera. Luego tenemos la fática de contacto, ¿vale? Es para asegurarme que me estás escuchando, es decir, si la comunicación funciona, ¿vale? Cuando digo, oye, oye, ¿me oyes? Hola, ¿estás ahí? ¿No? Esa es la función fática. Y la metalingüística, esta es la más fácil también, ¿por qué? Porque es fácilmente reconocible. La metalingüística es cuando utilizamos, o sea, cuando hablamos de lengua. Yo ahora, por ejemplo, yo creo que ahora mismo estoy diciendo todo el tiempo la función metalingüística porque estoy refiriéndome a la propia lengua, ¿no? Un componente de la gramática, ¿vale? La modalidad oracional, que esto es también muy interesante, ¿por qué? Porque la modalidad oracional hemos dicho que es el resultado de esa función lingüística, es decir, lo que yo intente comunicar va a condicionar el resultado de la frase que yo diga. Eso es la modalidad. Por ejemplo, no es lo mismo decir Luis llamó ayer, que sería una modalidad enunciativa y una función referencial, que decir Luis llamó ayer, ¿vale? Con signos exclamativos, porque entonces cambia tanto la función como la modalidad. En el segundo caso, con exclamaciones, yo estoy utilizando una función expresiva, ¿no? Y utilizaré para ello una modalidad
exclamativa, ¿vale? ¿Cuál es la intención del emisor en la primera y en la segunda? ¿Veis ahí la diferencia, ¿no? Hay distinta función y por eso yo cambio la modalidad. En la primera oración, Luis llamó ayer, simplemente estoy informando de manera objetiva de un hecho, mientras que Luis llamó ayer, estoy expresando mi sorpresa, ¿no? Mi asombro, mi reacción, ¿vale? Y eso es, los tipos de oración en función de la modalidad son las enunciativas, es decir, son aquellas que son informativas, que simplemente queremos informar de algo que es objetivo. Las interrogativas son aquellas que normalmente tienen signos de interrogación, pero no siempre, ¿eh? Porque yo puedo hacer una pregunta indirecta, ¿vale? Me gustaría saber cuándo llega Luis, que de hecho este cuándo debería llevar acento, pero bueno, en ese caso es una interrogativa indirecta, es decir, sigue siendo una pregunta, pero no lleva signos de interrogación. La imperativa es aquella que tiene un verbo en modo imperativo, es decir, estoy dando una orden, ¿vale? Por ejemplo, llama a Luis. Eso es un imperativo, llama, y la modalidad es imperativa. La exclamativa, igual que pasaba con la interrogativa, la detectamos gracias a los signos de exclamación, ¿vale? Está asociada con la expresiva, con la función expresiva. La dubitativa la palabra viene de duda, dubitativa, duda. Es porque estoy dudando. Cuidado, no es lo mismo una modalidad interrogativa que una dubitativa, ¿vale? Porque la interrogativa es una pregunta que busco una respuesta, pero una modalidad dubitativa no busca contestación. Dubitativa es que yo expreso duda, normalmente con partículas como quizá, puede ser que, creo que, es decir, que expreso una duda, no estoy seguro al 100%, pero tampoco busco que me contestes. Además, nunca lleva signos de interrogación. La desiderativa significa deseo. Desiderativa viene de la palabra en latín de deseo, de ahí viene desiré, que significa en latín, tiene que ver con la palabra de deseo. Ahí lo veis. Ojalá Luis llegue mañana. Me gustaría que Luis llegara mañana. Me encantaría que Luis llegara mañana, ¿vale? Expreso como deseo, como una voluntad, ¿no? Y siempre está un truco también es que siempre está en subjuntivo, ¿eh? Siempre. ¿Por qué? Porque el subjuntivo, tanto en la dubitativa como en la desiderativa, el subjuntivo está fabricado para expresar precisamente duda y deseo. ¿Vale? Bueno, esto era un ejercicio que teníais en el dossier, dice señala la intención, ¿vale? Esto sería en este caso la función. Apaga el piloto de standby, pues es una función apelativa porque busco que obedezcan, ¿no? Hacer algo que yo quiero, llamarte la atención. La 2, ¿podemos combatir el cambio climático? Bueno, claramente la función estoy haciendo una intención quizá más de pregunta que sí que busca respuesta, ¿vale? Entonces podemos poner una modalidad expresiva, perdón, una función expresiva, porque estoy expresando una duda, pero la modalidad en este caso sería interrogativa. La 3. El CO2 es el principal gas del efecto invernadero. Esta está clara. La función sería referencial y la modalidad enunciativa. No sé si empezar a usar la bicicleta. Bueno, la función sería expresiva porque estoy expresando mi duda, mi inquietud, mientras que la modalidad sería dubitativa. ¿De acuerdo? No es una pregunta, es que estoy dudando, no sé. Me gustaría ir a la playa. La función nuevamente es expresiva porque estoy expresando un gusto, o sea, algo que quiero. Y la modalidad sería desiderativa, me gustaría. Y la 6, nos vamos de vacaciones. Bueno, la función es expresiva porque estoy expresando felicidad o alegría, mientras que la modalidad es claramente exclamativa. Bueno, y aquí os he puesto unos ejemplos. Dice la 1, dice, son las 3 de la tarde. Esto es función enunciativa, efectivamente. ¿Por qué? Porque es objetiva. Son las 3 de la tarde y ya está. En la 2 ocurre lo mismo. Hay un coche en la calle. Sigue siendo modalidad enunciativa y función referencial, porque estoy diciendo algo sin intervenir, algo propio de la realidad. Sin embargo, todo cambia en la 3. Fijaos, no es lo mismo decir son las 3 de la tarde que decir ojalá que fuesen ya las 3 de la tarde, porque aquí ya estoy cambiando tanto la función como la modalidad. La función la cambio porque ahora estoy expresando un deseo. Yo no estoy diciendo algo objetivo de la realidad, sino algo subjetivo, algo que quiero yo. Y además la modalidad como resultado será desiderativa porque estoy expresando un deseo, ya no es referencial, ya no es enunciativa.
Creo que hay un coche en la calle. Fijaos, no es lo mismo que decir hay un coche en la calle. Al decir que creo ya es expresiva porque estoy expresando una creencia y la modalidad además va a ser dubitativa. La 5, abre la puerta, por favor. Abre la puerta, por favor. Esto sería ya función lingüística apelativa porque es una especie de imperativo, pero educado, con el por favor. Y la modalidad sería, en este caso, pues podríamos decir que es... uy, aquí estoy dudando. A ver, creo que hay un coche en la calle, abre la puerta, por favor. En este caso, pues sería más bien imperativa. Sí, perdón, me he liado. Imperativa. Silencio. Aquí está la función lingüística que vemos aquí es una apelativa, ¿vale? Estoy exhortando a alguien a que se calle. Mientras que la modalidad es exclamativa, porque claramente tiene signos de exclamación. Y la última pregunta, ¿cómo te llamas? Esa es función lingüística expresiva porque estoy expresando una pregunta, aunque también puede ser apelativa porque quiero que me respondas, pero bueno. Y la modalidad es interrogativa porque es una pregunta directa, ¿vale? Bueno, espero que os haya podido ayudar con este resumen y para cualquier duda ya sabéis que podéis contactarme. Voy a poner otro quiz, otro test de modo para repasar estos conceptos nuevamente, ¿de acuerdo?